continente y en estos días justamente llegamos a los 6 millones de infectados en Norteamérica. A partir de marzo se invocó la ley del Servicio de Salud Pública, que es una ley de 1944, bajo la cual legal y legítimamente se han tomado muchas medidas y muchísimas propuestas de ley, tanto que no se puede enumerarlos acá, para impedir la entrada a quienes representan un riesgo, un supuesto riesgo para la salud pública. Y las principales medidas observadas en nuestro grupo son los siguientes, son 5 áreas. El primero es el cierre de las fronteras de Estados Unidos a solicitantes de asilo, niños migrantes no acompañados y viajeros no esenciales. Y eso incluye una prohibición de viaje que está explícitamente dirigido a viajeros de China, de Irán, de la Unión Europea y Brasil, y también limitando el viaje no esencial con las fronteras de México y de Canadá. El segundo punto es básicamente la suspensión del reasentamiento de refugiados y la emisión de visas basadas en vínculos familiares y laborales. O sea, se han observado, ya se iba dando antes de COVID, pero desde marzo se ha visto un de facto desmantelamiento del sistema de asilo o del asilo en Estados Unidos. Estados Unidos han seguido deportando detenidos a lo largo de la pandemia. En cambio, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá han suspendido deportaciones en gran medida de refugiados e inmigrantes que han sido rechazados y se otorga un aplazamiento temporal por cierre de fronteras internacionales. Eso no ha sucedido en Estados Unidos. Han seguido las detenciones, han seguido las deportaciones, incluso en múltiples casos, que incluye Guatemala, se ha documentado la deportación de migrantes, incluyendo niños no acompañados, infectados con COVID, que han sido sometidos a las pruebas en los centros de detención y han sido deportados con el virus. Estados Unidos también han ampliado los grupos deportables y hubo hace un mes y pico una amenaza de deportación a estudiantes extranjeros relacionado al cierre de las universidades y los cursos en línea. Luego el gobierno federal abandonó esa propuesta dado a litigios pendientes. La regla de carga pública, que seguramente muchos han estado siguiendo, recientemente implementada, que incentiva a los inmigrantes y a sus familiares para acceder a beneficios públicos y atención médica, y que podría poner en peligro también las solicitudes de residencia en futuro para cualquier persona que sea acogido a algún beneficio público, sea ayuda médica, de comida y otros servicios. Y finalmente, la legislación federal de estímulos y de ayuda que excluye e ignora a las necesidades de los inmigrantes indocumentados y las familias de estatus mixtos que también se han visto afectado, todas las personas en movilidad o recién llegado o familias de estatus mixto no se han podido acogido o no han podido acogerse a las ayudas federales de estímulo. Y eso es un escenario diferente en Canadá, donde sí ha habido más apoyo. Y voy a parar por ahí para no excederme. Gracias, Dula, querida. Te quedaba un minuto. No sé si quieres redondear algo o ahí. Ahí nomás. Está muy bien. Sí. Gracias. Entonces seguimos con Yerko. Adelante, Yerko. Bueno, un saludo a todas, a todos que están escuchando esto y muchas gracias por la oportunidad de poder dialogar con el grupo, ¿no? Lo que yo voy a decir en realidad son informaciones y datos y distintos tipos de análisis y reflexiones que emanan del grupo del Nodo México, que son varias colegas
con las cuales trabajamos y hemos estado empujando este proyecto desde el caso de México. Pero me gustaría, para empezar, decir que si hablo de la región México, por una cuestión lógica habría que desnacionalizar el análisis, ¿no? Y en ese sentido pensar que no se puede leer México sin pensar en Estados Unidos y sin pensar en la región centroamericana, especialmente en los 3 países del Triángulo Norte, ¿no? El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, de ese punto de vista voy a hablar yo en ese conjunto. Me gustaría partir con una imagen. Hace 2 semanas Donald Trump estaba en la frontera, bueno, con México, del lado norteamericano, obviamente, supervisando la construcción del muro. Él estaba muy contento mirando cómo el muro tecnológicamente estaba funcionando, porque además, sea como sea, a pesar de todas las limitaciones, el gobierno federal norteamericano ha podido conseguir recursos y dinero para seguir ese proyecto perverso. Sí. Podríamos imaginarnos una locura, Donald Trump, en lugar de eso, supervisando en las estaciones migratorias la atención y el cuidado a los migrantes, supervisando, por ejemplo, qué está pasando con los migrantes, con los niños menores que están detenidos y que están o pueden estar afectados por esta pandemia, ¿no? Por supuesto, eso es un detalle de la historia. Lo importante son las otras cosas, y de eso es lo que voy a hablar, de las cosas que son importantes, entre comillas, para los gobiernos. ¿Qué es lo que han estado haciendo estos gobiernos? En primer lugar, en el caso de México, y por supuesto Estados Unidos, también exacerbando las medidas que ya estaban desde antes, es decir, todo lo que tenía que ver con la militarización, con el reforzamiento de la frontera, con hacer cada vez más difícil la posibilidad de obtener un estatus legal, acceder al derecho al asilo, por ejemplo. Todo eso se exacerbó y se ha hecho mucho más complicada. De alguna manera, las razones de salud son poderosas razones para hacernos sentir que esto es necesario, que esto es indispensable y que no hay de otra. Entonces, de alguna forma, las razones de salud le dieron toda la legitimidad a todos los gobiernos, especialmente a Estados Unidos y a México, para hacer lo que ya venía en curso, ¿no? Una cosa importante, ya lo dijo Ula, el cierre de fronteras, ¿no? Y se deja solamente para actividades no esenciales. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo no esencial? Bueno, es toda una discusión, pero me parece muy interesante. Lo que quiero destacar con el tema del cierre de fronteras es que justamente el cierre de fronteras es algo común a muchos países de la región y de América en general. Y esto nos está hablando, llamando la atención acerca de cómo es posible que gobiernos prácticamente ultraderechistas o fascistas, como el caso de Brasil, y gobiernos más populares o de centro izquierda, como el caso de México, se están comportando de la misma manera con los migrantes, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de esto, no? ¿Y qué nos dice acerca del valor que tienen los migrantes para la sociedad y para los estados, ¿no? Por supuesto, también México y Estados Unidos han logrado establecer un acuerdo perfecto, en el cual México está haciendo todas las tareas que Estados Unidos quiere que se hagan, ¿no? Desde ese punto de vista, México y Estados Unidos trabajan de una manera muy complementaria. México es la frontera de Estados Unidos, no solo la frontera, el border, no solo la línea es la frontera, sino que todo el país es la frontera para Estados Unidos. Estos son acuerdos que se publicitan como acuerdos muy transparentes, pero en realidad todos son acuerdos sumamente oscuros, no sabemos cuáles son estos acuerdos, se habla de buena voluntad, de trato humanitario, pero lo que vemos son militarización, abusos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué medidas concretas hemos visto? Aumento de las Fuerzas Armadas en las 2 fronteras de México, una lógica de seguridad básicamente orientada por la militarización, la detención indiscriminada de migrantes, es decir, ya no importa si el migrante es alguien con necesidades de protección internacional, se meten todos en el mismo saco. Se están también produciendo una enorme cantidad de deportaciones fast track, lo cual está afectando profundamente a mujeres y a niños menores no acompañados. Se calcula que en el mes de junio, tan solo por decir algo, había 1.000 niños en situación de deportación, varados, perdidos, sin ninguna responsabilidad de ningún Estado que se hiciera cargo de esta situación, ¿no? Por supuesto, también otro elemento muy importante en México es que todas las estaciones migratorias se abrieron, se soltaron a todos los detenidos y se les dejaron a merced del coyotaje, de los traficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, una de las medidas más dolorosas y más tristes que estamos observando es la cancelación prácticamente definitiva o la postergación definitiva del derecho al asilo en Estados Unidos y del refugio en México. Ya los trámites se detuvieron, ahí están las personas. ¿Qué tenemos? Más o menos se calcula 50.000 personas en la frontera norte de México esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que la pandemia pase y puedan seguir con su proyecto migratorio. De esas 50.000 personas, 5.000 por lo menos son africanos, de distintas partes, especialmente de África
del oeste. Lo dejo hasta ahí porque se me acabó el tiempo. Perfecto, Yerko. Como vamos viendo, ya se están generando relaciones críticas entre las respuestas que los panelistas nos están dando, y ese es el sentido preciso de la reflexión que queremos hacer en este proyecto, entender cómo hay una espiral de violencia en términos de las respuestas que los estados están dando en control e hipervigilancia. Siguiendo con la reflexión de norte a sur, le damos la palabra ahora a Úrsula, que nos va a hablar en cambio ya de Guatemala y Centroamérica. Adelante, Úrsula. No, buenas tardes y gracias a todos los participantes. Pues como ustedes saben, Centroamérica sobre todo es un país, es una región expulsora de migrantes en épocas muy difíciles en los últimos años en su condición sociopolítica, casi todos los países, y en una condición de personas buscando refugio, especialmente en Estados Unidos, pero ante las limitaciones de las políticas antiinmigratorias, pues también se dio el caso de que muchos centroamericanos se quedaron en México bajo estas solicitudes de asilo que ya el compañero mencionaba. Centroamérica entra en este proceso de cierre de fronteras. En el caso de Guatemala, a partir del 5 de marzo, el cierre de fronteras fue paulatino, primero hacia los países europeos, especialmente, y China, y otros países asiáticos, y posteriormente, ya el 16 de marzo, se cierran todas las fronteras para evitar la inmigración a Guatemala. Pero esto tuvo impactos, obviamente, a toda la inmigración, porque también se cerraron las fronteras terrestres. Y esto significaba que muchas personas migrantes que estaban retornando y que lamentablemente México les dejó en las fronteras a Guatemala para que regresaran a sus países de origen, lo tuvieron que hacer por su propia vía, ¿verdad? Se dieron muy pocos casos en que el gobierno intervino para que los migrantes centroamericanos pudieran regresar hasta la frontera de Honduras, El Salvador. Pero también se dio el caso de los propios guatemaltecos que regresaron tanto de México como de Estados Unidos. Nosotros le llamamos una inmigración al revés, ¿verdad? Que ya estaban siendo no solamente deportados, sino también estaban regresando supuestamente de manera voluntaria. Y este cierre de fronteras lo que les puso fue en un riesgo permanente, porque después vino toda una ola de desinformación y con una cierta información de que gente que venía de Estados Unidos deportada o venía de México venía portadora del virus. Y esto hizo que las poblaciones le rechazaran incluso para poder ingresar a sus comunidades de origen. Los migrantes tenían que buscar salvoconductos para que pudieran llegar a sus lugares de origen. Otro impacto importante es que se cierran también las casas del migrante, que son finalmente quienes les dan un cierto cobijo a los migrantes centroamericanos, en el caso de Guatemala, y también en todo lo que es el trayecto hacia México. Y ahí encontramos los primeros conflictos de que quienes estaban también en centros de detención tenían, en el caso de encontrarse en México, corrían el riesgo de también verse infectados, digamos, dentro de estos centros que generan hacinamiento. Nosotros recibimos también muchos vuelos del gobierno de Estados Unidos diciendo que las personas regresaban con la seguridad de que traían un certificado médico y que no venían infectados. Sin embargo, se recibieron más de 100 personas infectadas con el virus. Y eso fue lo que provocó esa condición de xenofobia hasta cierto punto en el caso guatemalteco y algunos otros países de Centroamérica. Lo que establecieron los estados para el resto de la población fueron estados, en el caso guatemalteco, estado de calamidad, en el caso de Honduras, estados de excepción, que evitaban la movilidad pues, de toda la ciudadanía. Y también en ciertos casos lo que nosotros conocemos como estados también, digamos, con cierta excepción, porque se evita la movilidad en ciertos horarios de toda la población. Entonces, lo que puso en riesgo a la población que pues estaba en movilidad es precisamente que buscaran
algunos centros de refugio que no encontraron al inicio de la pandemia. Esto se fue implementando conforme pasaron los meses, incluso se implementaron centros donde la población tenía que estar en cuarentena para evitar precisamente que llegaran a sus comunidades con este riesgo de mayor contagio hacia las poblaciones. Esa es la situación centroamericana. Gracias. Muchas gracias, Úrsula. Exacta en el tiempo. Como vemos, la concatenación del efecto fronterizo es evidente desde Estados Unidos, México, Guatemala, Centroamérica, lo están poniendo clarísimo y vamos viendo que el elemento central que hoy queremos discutir, esta perversa interrelación entre salud, vigilancia y fronteras, está transformando el espacio en la región Norte y Centroamérica. Ahora, ¿qué está pasando en Sudamérica? ¿Qué está pasando en la zona del sur del continente para luego conversar sobre qué pasa en el Caribe? Para hablar de Sudamérica, que no es tarea menor, le damos el paso a Alfonso, que nos va a hacer una reflexión sobre el continente desde el sur. ¿Qué pasa ahí con el tema de la vigilancia fronteriza, Alfonso? Muchas gracias, Soledad. Buenas tardes a los participantes, a los panelistas. Bueno, primero hay que puntualizar que las dinámicas poblacionales en el subcontinente de Sudamérica pues, son muy intensas a distinto nivel, al interior, migración interna, migración regional, pero también migración hacia Estados Unidos, migración hacia Europa y en menor medida también, digamos, hacia Asia, ¿no? Entonces, estas dinámicas poblacionales en la subregión son intensas, son diversas y son altamente complejas, ¿no? Involucran tanto estas fuertes dinámicas migratorias de orden laboral, ¿no? Sin duda la mayoría son laboral, pero al interior del subcontinente, por ejemplo, en el Mercosur hay una dinámica migratoria laboral muy, muy intensa. Y aquí es interesante también hacer la relación de políticas subregionales como Mercosur respecto a la movilidad de la mano de obra y cómo hoy en día se está operativizando esto, digamos, ¿no? Pero además de la migración laboral, hay también complejos procesos vinculados al desplazamiento o forzado. Colombia no es mínimo el caso colombiano, que involucra a más de 2 o 3 países. El tema del refugio, pero también muchos de los países sudamericanos son zonas de tránsito, ¿no? Donde estos procesos de inmovilidad pues han afectado de manera significativa. Pero además, creo yo que hay dos casos específicos, 2 casos muy particulares que deben ser tomados muy en cuenta por el nivel de vulnerabilidad, por la magnitud y por la precariedad en el cual se desarrolla, ¿no? El primero de ellos, sin duda, viene de hace 5 o 6 años atrás, con mucha más fuerza en los últimos 2 años, creo yo, es esta población venezolana en movimiento por el continente, ¿no? Es un caso muy particular y que requiere también mucha atención, ¿no? Ese es uno de los casos que vamos a ver cómo ha estado presente y cómo ha sido afectado en los distintos países, en muchos de ellos de una manera muy fuerte, hasta llevarlos a una situación de calle, ¿no? A familias, a niños, a mujeres embarazadas. Y por otro lado, el tema de ciudadanos haitianos también que se encuentran en diversos países de la región, ¿no? Y que el grado de vulnerabilidad, de precariedad es muy alto, ¿no? Ahí sumarle que muchos de los países sudamericanos han enfrentado estos procesos de pandemia, de inamovilidad en situaciones de crisis muy fuerte, ¿no? Chile, Ecuador, Bolivia y muchos otros también, ¿no? Todo este escenario complejo pues se va a reflejar también y se ve reflejado en las fronteras de Sudamérica, ¿no? Por lo intensas, diversas y complejas que resultan también.
algunas de ellas ya militarizadas, por ejemplo, mucho antes que el tema del COVID y de la pandemia, ¿no? En este escenario, ¿qué encontramos, no? La totalidad de los países sudamericanos han cerrado fronteras entre el 13 de marzo al 23, 22 de abril. La mayoría, todas en realidad, han cerrado fronteras, algunas han iniciado cerrando parcialmente y luego han cerrado totalmente las fronteras, pero encontramos que entre estas dos primeras semanas a mediados de marzo, incluso hasta un poquito más, son los momentos de mayor securitización en las fronteras, ¿no? Una securitización que también va a activar una serie de mecanismos violentos que operan en las fronteras para detener los flujos de las personas, ¿no? Es de subrayar que en todo este proceso, en las fronteras, no se han... el tránsito de mercancías por las fronteras no se ha visto afectado, ¿no? Esto creo que es importante subrayarlo, ¿no? Asimismo, en la totalidad de las fronteras se ha incrementado de manera significativa el control y la vigilancia, a partir de que una serie de operativos que se han desarrollado, controles, ¿no? En muchos casos se ha hablado países que se asumen como, entre comillas, exitosos y progresistas, digamos, frente al tratamiento del tema, como Uruguay, habla de un control efectivo respecto a la pandemia, ¿no? Y el énfasis no está en el control, está en la noción de efectivo, ¿no? Ni se discute, ni se ha discutido, digamos, la toma de decisiones en este sentido. ¿Qué es lo que vamos a encontrar detrás también como de pronto efecto no dicho, pero presente? Alfonso, se nos acabó el tiempo. En 30 segundos. ¿Quieres redondear? El tema de las deportaciones, ¿no? Dale, Lo que nos vamos a encontrar son una serie de protocolos que se han ido estableciendo que han ocultado el tema de deportaciones masivas, ¿no? Otros aspectos, la discriminación, la xenofobia se ha institucionalizado, ¿no? Diferencias entre retornos con vuelos humanitarios para quienes pueden pagarlo y campos de confinamiento para quienes son migrantes pobres, digamos, en zonas terrestres. Eso. Gracias, Alfonso. Vámonos ahora al Caribe. Después del panorama que nos han dado, solo nos falta la pieza del Caribe para entender. Ahí, Rodrigo, te pasamos la palabra, entender cómo esas primeras medidas de control fronterizo, que como vemos han afectado a toda la región, están ahora impactando en el Caribe y a la población migrante que se encuentra ahí. Adelante, Rodrigo. Sí, perfecto, gracias Soledad. Y bueno, buenas tardes a todas y todos aquí, los participantes, panelistas. Y aprovecho también para agradecer al equipo del Caribe. Estoy aquí hablando, soy la cara del equipo, pero hay un montón de gente detrás que enviaron como sugerencias y cada uno de su país. Control de los estados, sobre todo si pensamos que en las muchas islas y territorios del Caribe, y aquí hablo específicamente del Caribe, los primeros casos de SARS-CoV-2 fueron de gente deportada, o sea, de deportados que llegaron ahí, desde los Estados Unidos sobre todo. Y me parece que es interesante que sea así, que me parece un pasaje de un régimen de control biopolítico de las fronteras para un régimen de necropolítica, o sea, de producción de la muerte por medio de la difusión del virus con los deportados. Y aquí es interesante que hablemos no solo de la militarización efectiva de las fronteras, sino también de las metáforas que vemos de militarización, que vemos en muchos casos del Caribe, pero como sabemos no solo. Y bueno, lo que es interesante del Caribe también es que aquí hay un montón de territorios y islas que cada uno, mismo que haya
hay casos que son muy similares de medidas de control y seguridad de las fronteras. Hay también muchas distinciones, muchas diferencias, y de las cuales voy a hablar aquí rápidamente. Bueno, el caso de Jamaica es súper interesante porque fue considerado un país modelo, que súper rápido cerraron sus fronteras y hicieron testes masivos con los turistas. Y también hasta hoy siguen haciendo como cuarentenas en comunidades aisladas, así que no hay como un programa nacional de cuarentena, sino programas isolados. Y también el gobierno creó un programa de asistencia social llamado CARE, que tuvo un relativo suceso. Cuba, de hecho, fue también un caso ejemplar, mismo que empezamos a ver como un crecimiento de los casos. Y el interesante en el caso de Cuba, cuando pensamos toda la cuestión de los pasaportes, que hubo también una suspensión de los programas, por ejemplo, desde el programa del término de 24 meses de estancia en el exterior, los cubanos tienen que regresar. Estos también el gobierno suspendió. Así que hubo también un reordenamiento de estas cuestiones de pasaporte y de ciudadanía en Cuba. El caso de Haití, que conozco un poco más, claro, porque ahí trabajé, la cuestión con los deportados desde los Estados Unidos fue algo importante, porque ahí hubo como un caso de 18 haitianos que fueron deportados, uno de ellos que llegó con el primer caso de COVID, y también la cuestión de la frontera con la República Dominicana. Y importante decir aquí que había como desde más o menos 2015, 2014, había una cuestión que fue el tema de la remoción de la ciudadanía de haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana. Y esto me parece que en el caso de COVID intensificó la securitización y también una medida del gobierno dominicano que llamaron de deportación voluntaria, que fue ahí un montón de programas que empezaron a hacer, sobre todo el rumor de que habrían deportaciones en masa, y esto de hecho nunca hubo como casos isolados de deportación. Pero, y con miedo, muchos haitianos y descendientes de haitianos empezaron a salir del país. Y esto continuó y llegamos al número de 88,000 haitianos que salieron de la República Dominicana, que regresaron a Haití, o mismo de gente que nunca estuvo en Haití, que se fue a Haití por la primera vez. Y el caso de Puerto Rico también, y aquí me quedo, es un otro caso que Adriana escribió sobre y me envió los datos, que es un caso que me parece complicado porque ahí no hay autonomía del gobierno, de los políticos de Puerto Rico, de decidir lo que van a hacer con su frontera, que están todos dependientes del gobierno central de los Estados Unidos, y al final se quedan ahí, y esto generó, y como vamos a ver en nuestras cuestiones, hubo un montón de reacciones populares cuestionando estos programas y medidas. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Con esto hemos cerrado la primera ronda de preguntas y es interesantísimo lo que los 5 panelistas han colocado. Para empezar, nos están confirmando que no hay una distinción ideológica en términos de los estados que ahora toman o no medidas frente a la población migrante. Como vemos, lo que marca en este momento a la política fronteriza es el control, y ese control, como vemos, está afectando de manera exacerbada. Ya se han colocado algunas ideas muy importantes como la deliberada producción de la muerte vía mecanismos como la deportación en la región. Hay un clarísimo espiral de violencia con efectos espaciales a través del continente, y todos ustedes han resaltado población que está al extremo en riesgo, al extremo vulnerabilizada debido a que se han suspendido una serie de medidas que garantizarían eventualmente ciertos derechos básicos a la población en condición de movilidad.
Ahora veamos el otro lado de este asunto, porque si bien hay un redoblamiento del control y por lo tanto esta triada efectivamente entre seguridad, control y salud está ahí en la praxis misma del control estatal, ¿qué está pasando con las respuestas que los migrantes están dando en las regiones donde ustedes están trabajando sus investigaciones? La lucha migrante, ¿cómo se ha dado? Y esta es una parte importantísima del proyecto que estamos emprendiendo porque nos interesa entender, por un lado, el control. Ahora mismo hemos discutido desde varios ángulos, y ahora la movilidad encarnada en las luchas de migrantes, de solicitantes de asilo y de refugiados. Vamos a hacer esta misma ronda donde intervienen nuestros 5 panelistas, pero ahora vamos a movernos de sur a norte. Entonces, empecemos con Alfonso. Y tu primera respuesta frente a esta segunda pregunta. ¿Cuáles han sido las respuestas migrantes en sus regiones ante este complejo y violento escenario? Adelante, Alfonso, por favor. Gracias. Sí, es interesante ver también qué es lo que acontece desde el lado, desde la mirada de los migrantes, ¿no? Y se han dado múltiples respuestas a estos confinamientos de carácter selectivo, ¿no? De que esto de quedarse en casa solo era para algunos, ¿no? En los ámbitos de fronteras, insisto, en la diversidad de fronteras a nivel sudamericano, se han dado una serie de mecanismos para encontrar caminos alternativos, trochas, una serie de atajos, digamos, que les permitan trascender estas fronteras. Es decir, frente al posicionamiento de los estados nacionales, ¿no? Que ahora y a partir de las fronteras se nos muestran más nacionales todavía, ¿no? De protección del territorio frente al extranjero o al migrante, que es sinónimo de portador del virus. Estos sectores han visto las formas en la medida de sus posibilidades, de seguir movilizados, de seguir vinculando los territorios por los cuales transitabas. En esto mucho tiene que ver las redes de solidaridad que se han articulado al momento del cierre de fronteras, por ejemplo, ¿no? Pero estas redes de solidaridad no solo han servido como espacios de contención en los espacios fronterizos mismos, sino también de articulación entre los espacios por los cuales se circula, ¿no? Muchos de estas redes de solidaridad también han devenido en espacios de presión, en grupos de presión, ¿no? En Chile hemos visto temas de acampe, hemos visto en el Ecuador, en el Perú, en diversos lugares, cómo los migrantes, ante la imposibilidad de cruzar las fronteras, han ido y han generado una serie de respuestas políticas frente a sus consulados o a sus embajadas, ¿no? Han ido a acampar, han ido a presionar. Desde los espacios nacionales, digamos, redes promigrantes, la academia o algunos académicos también han articulado estas presiones hacia los gobiernos para que se les permita el ingreso de muchos de estos migrantes, ¿no? Hay que señalar también, por lo menos en varios casos en la región, Bolivia, Argentina, Brasil también, como estas redes de solidaridad o estos espacios de presión tienen una fuerte presencia femenina, ¿no? O son organizaciones femenino, digamos, ¿no? De reivindicación femenino, ¿no? Y que han jugado un rol también muy importante. Otras organizaciones han estado presentes también, sin duda, iglesias, Iglesia Católica o sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Han habido también una serie de pronunciamientos, una serie de campañas que se han articulado entre las sociedades, entre los distintos países
de solidaridad hacia estos sectores migrantes, ¿no? Pero es interesante ver, también hay que distinguir, ¿no? Creo que procesos migratorios de orden circular, es decir, donde los flujos migratorios son más intensos, más cortos en el tiempo, como los que se dan, por ejemplo, entre Bolivia y Chile, o con el tema de los cosechadores, etcétera, a estos sectores han sido los más afectados, digamos, ¿no? Y en muchos casos, precisamente por esa su alta movilidad, no cuentan con organizaciones o no han generado organizaciones que les permitan también llevar adelante estos procesos de resistencia, ¿no? Algo diferente vamos a encontrar donde las dinámicas de movilidad internacional están más consolidadas, digamos, no son tanto de estos flujos circulatorios, no responden a esta lógica de migración circular, ¿no? Ahí sí encontramos organizaciones de migrantes, sobre todo de migrantes, que han tenido un rol mucho más protagónico en esto, ¿no? Pero subrayar que se han visto las maneras de movilizarse pese a estas prohibiciones, ¿no? Y pese a los riesgos que ello implicaba. Muchas gracias, Alfonso. Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo ha sido la respuesta migrante en el Caribe? Bueno, de nuevo, hay casos muy distintos y que voy a hablar un poco ahora, invirtiendo, y ahí al final intento hacer un poco una dimensión más general, algo que podemos sacar de estos diferentes experimentos sociales o prácticas sociales. Bueno, en Jamaica hubo como organizaciones se formando ahí desde el local, del grassroots, con gente que para recibir los deportados y cuidar a sus entes queridos, a los vecinos. En Cuba, el caso de las Brigadas Médicas de Solidaridad fue un ejemplo importante de que se habló mucho. República Dominicana, eso fue interesante porque hubo como un movimiento social muy intenso que sigue de nuevo un poco en la carrera de lo que se pasaba desde 2014, 15 o mismo antes del crisis migratorio ahí que generó el Estado. En Haití hay hay algunas fundaciones que ya trabajaban con el caso de los migrantes y deportados en el país que tuvieron como una nueva función mientras frente al COVID. Y aquí es interesante pensar un poco en el hecho que estas formas de imposición de movilidad o de deportación, de hecho, para mucha gente no parecía novedad. Y esto hablando con amigos de Haití y gente que conozco ahí, que me pareció que la gente estaba un poco, no resignada, pero miraba todo esto como una dimensión mucho más histórica y comparativa, como la situación actual, mismo que sea intensa, se parecía a otras situaciones de deportación y de exclusión y todo esto. Así que al mismo tiempo que pudiéramos mirar estos tipos de casos de violencia, esto entra es percibido como algo más. Y la gente está segura, por ejemplo, que va a buscar va a regresar de pronto o van a buscar otros países. La isla no pudo cerrar sus fronteras, que tenían que mantener abiertas sus fronteras, recibir turistas, y muchas veces los turistas no respetaban las medidas locales de protección, como el uso de mascarillas. Y ahí, por fin, una otra dimensión que me gustaba llamar la atención y que habló un poco ahí Afonso fue la cuestión de género, que me parece que estas violencias estatales y las deportaciones nos muestran una motivación racial, de hecho, o étnico-racial. Y esto es evidente en el caso de las migraciones para el Caribe, pero no solo, claro, porque fácilmente se puede ver que la mayoría de los deportados son negros y negras, claro.
Pero hay algo más interesante aquí que tiene que ver con las respuestas, con la cuestión que estamos hablando aquí, que son las respuestas de los migrantes, pero no solo de los migrantes o deportados, que son de hecho las colecciones que ellos y ellas han hecho entre su situación de exclusión, deportación o lo que sea, o de sus familiares, con el movimiento de vidas negras importan en los Estados Unidos. Y esto fue claro en República Dominicana, por ejemplo, cuando aprisionaron por algunos días a socióloga y activista Ana María Belique, y que bueno, que habló de esto y que estaba ahí en las calles levantando paneles con Black Lives Matter y todo esto. Y otro ejemplo que fue cuando empezaron a hablar en Haití de que el movimiento de que las vidas negras importan empezó en Haití con la revolución haitiana. Y esto me parece que hay ahí una oportunidad de creación de una comprensión más global o al menos atlántica de lo que sea el Black Lives Matter. Genial, muchas gracias, Rodrigo. Hemos ya visto varias reflexiones que surgen del trabajo colectivo de los nodos, de lo que está sucediendo en Sudamérica, en el Caribe. Como vemos, hay muchas resonancias. Y ahora, ¿qué está pasando en Centroamérica, Úrsula? ¿Cómo han respondido mayoritariamente migrantes en tránsito en esa región tan compleja? ¿Cuál ha sido su respuesta frente al control fronterizo? Úrsula. Gracias, sí. Ahí estás. Adelante. Recordémonos que antes de la pandemia en Centroamérica se dio un fenómeno muy interesante, que fue el fenómeno de las caravanas, que eran movilizaciones colectivas que se dieron desde Honduras, pero que también se unieron algunos salvadoreños y guatemaltecos. Esta es como una resistencia colectiva a las condiciones que se generan en Honduras, El Salvador y Guatemala, y que fueron especialmente finales del 2018, principios del 2019, pero que hubo un intento de reorganización de esa caravana en el 2020. Lamentablemente, pues sí, las condiciones habían cambiado radicalmente y dado que todos los países seguían cerrados en sus fronteras, esta no fructificó. Pero yo creo que sí hay como una intencionalidad de un basta ya frente a las condiciones sociopolíticas y económicas de sus países, y eso se va a continuar dando. En este momento, otro dato interesante que se da de Centroamérica es que a pesar de las dificultades que hay del empleo en Estados Unidos, de las condiciones sanitarias, los migrantes siguen enviando remesas. Hubo una caída importante en en abril, mayo, pero se repuntó de nuevamente junio y julio. Y esto significa ese compromiso de los migrantes por los cambios en sus comunidades de origen, por seguir apoyando a sus familias y por seguir trabajando a pesar de todas las dificultades. Y la tercera medida que yo diría es que a pesar de esos brotes de xenofobia que se dio en la población por el miedo al contagio, finalmente creo haberse superado, porque las condiciones comunitarias que hay en las, valga la repetición, en las comunidades permite pues que se organizaran algunos albergues o comunitarios o municipales, pero que obviamente exigían de los estados que se pudieran asistir con materiales para poder contener, digamos, o para poder atender a esta población que necesitaba pasar por algún nivel de contingencia mientras se sabía si estaban contagiados o no. Yo creo que esta dinámica migratoria va a continuar en la medida en que se resuelvan de alguna manera o se tenga información que de nuevo el empleo se activa en el país del norte, que de nuevo hay ciertas posibilidades de movilidad, aún con todo y las dificultades, y en la medida que nuestros países centroamericanos no cambien sus condiciones de origen. Entonces nosotros lo que vemos es que ese trabajo entre comunidades de origen y comunidades de destino es muy importante para Centroamérica, porque hay una conexión que no termina. Los migrantes ahora
en Estados Unidos también están en procesos de organización, en procesos de buscar su propia ciudadanía en aquel país y también de tener cierta influencia en los cambios políticos que se den en los países centroamericanos. Entonces eso a mí me da una esperanza siempre y cuando se genere, digamos, esa posibilidad de encuentro, de vínculo entre comunidades de origen y comunidades de destino. Y por supuesto, también siempre y cuando se generen condiciones de una movilidad regional, porque creo que también nos vamos a ver obligados a eso, ¿verdad? A fortalecer nuestros sistemas regionales de movilidad y no a mantener esta política de cierre de fronteras. Gracias. Gracias, Úrsula. Como vemos en todos los casos, ustedes nos han dicho que a pesar de la inmovilidad forzada, la movilidad persiste, la organización persiste y se han ido conectando. Es fascinante las conexiones que están haciendo, por ejemplo, con la lucha de las vidas negras, como lo que contaba desde el Caribe Rodrigo, y también la rememoria de la resistencia de la caravana que ha dicho Úrsula. Yerko, ¿qué está pasando en México? Que es otro de los lugares, quizás de las bisagras más difíciles para los migrantes que suben desde Sudamérica, que cruzan desde África, Medio Oriente, a esa frontera global que es México. Cuéntanos. Exactamente, Sol, es uno de los lugares más difíciles, pero también es uno de los espacios donde el activismo juega un lugar muy importante. Yo creo que para empezar, yo diría que hay que insistir en la capacidad de lucha de los migrantes, la capacidad de agencia, el agenciamiento. Esto no es una ilusión, no es una utopía, es un dato de la realidad. Y es decimos resistencia de los migrantes es incluir también la resistencia y el apoyo que hacen los activistas, las abogadas, los defensores. Es decir, hay un conjunto de actores que permiten entender que el activismo migrante no se va a entender si no incluimos el activismo, en el caso de México, migrante, junto con el activismo fronterizo, con el activismo legal, con el activismo académico, que quizás es el más débil, probablemente, y ahí es un mea culpa, y el activismo binacional, en el caso de México, es imposible pensar en todo el activismo de la frontera norte sin pensar en todo el vínculo y la relación que hay con Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, hay que decir también que además, los migrantes, si bien son expertos o han vivido muchas condiciones de encierro, de confinamiento, y probablemente están más preparados que otras personas para este tipo de cosas, ellos sí han sido muy afectados por el tema de la pandemia. El proyecto migratorio en general se ha debilitado, pero aún continúa. Y continúa la idea, por lo menos los migrantes que pasan por México y los mexicanos, de que el destino es Estados Unidos. Independiente de incluso muchos tienen la idea de que están esperando que Donald Trump pierda para ahí volver. Es decir, siempre están leyendo las leyes, leyendo el momento, la temperatura política de Estados Unidos para ver en qué momento pueden hacer esto. No hay un movimiento estratégico. Y ejemplo de esto es lo que decía nuestra compañera Úrsula, ¿no? En junio se armó una caravana, en junio de este año partieron desde Honduras, sin embargo se disolvió llegando a la frontera de México, producto de la militarización. Es prácticamente imposible. Sin embargo, recojo ahí toda la exacerbación, estos son datos que juntaron nuestras compañeras en el nodo, cómo los medios se encargaron de diabolizar, de estigmatizar a esa caravana de migrantes otra vez, pero esta vez el argumento es, vienen todos infectados de COVID. Vienen todos infectados, entonces construyendo una especie de imagen distópica, ¿no? De una especie de invasión de zombies, que vienen todos además portando una buena carga viral, ¿no? ¿Se ha disminuido? ¿Ha disminuido la migración? No lo sabemos. A los gobiernos les gustaría decirlo, lo muestran aquí en México como si fuera un éxito, ha disminuido la migración hacia Estados Unidos. Estados Unidos está muy contento también porque supuestamente ha disminuido, pero no estamos tan seguros si uno atiende a lo que están diciendo las activistas en el norte de México. Aparentemente sí continúa y hay una ralentización, es decir, está más lento el proceso, pero continúan ahí y están con posibilidades de volver. Prueba de ello es que, al igual que lo que han contado los compañeros, han aumentado las remesas. Las remesas en los 2 o 3 últimos meses en México han tenido un pico, un récord impresionante. Hasta el presidente de la República ha estado insistiendo en este tema. Esto habla también de una estrategia, porque cuando hablamos de remesas, se la copia a un colega mexicano, esto es, cuando hablamos de remesas hablamos de amor.
también ahí son gestos de amor también, son gestos sentimentales muy importantes y son elementos de activación. ¿Qué hemos visto? ¿Qué está ocurriendo en la frontera o qué está ocurriendo en México en general? Primero, hay una reorganización y un autocuidado de los albergues. Algunos cerraron, otros cerraron con las personas que estaban ahí dentro, buscaron todas las medidas posibles, a pesar de que se cortaron los flujos de ayuda desde Estados Unidos, producto del cierre de la frontera, se debilitaron los recursos que el gobierno mexicano otorgaba escuetamente a los albergues, y por lo tanto ellos buscaron mecanismos de reorganización. También se han multiplicado las demandas, los exhortos, las solicitudes a gobernadores, a presidentes, a centros de salud, a directores de hospital, a oficinas municipales de atención a migrantes, para que haya, de alguna forma, algún tipo de coparticipación y una advertencia sobre lo que no se está viendo. Todo lo que está pasando a nivel de los migrantes no se está observando, no se está viendo, todo el mundo está mirando las cifras de los muertos que a diario cada país está entregando, ¿no? Pero yo quiero decir una de las cosas positivas que han ocurrido, porque sí, como cuando digo que el tema del activismo no es una utopía, es porque es real, es que muchas cosas se han ido logrando. Quizás no son las grandes batallas, pero sí son pequeñas batallas que sí se han logrado. Por ejemplo, gracias al activismo nacional en México e internacional, por ejemplo, se logró que se autorizaran a los activistas y a los abogados, defensores, a entrar a las estaciones migratorias en México. En un principio el gobierno había cerrado la posibilidad, sabemos que las estaciones migratorias son una zona gris, nebulosa, no sabemos muchas veces qué pasa ahí, salvo por las denuncias que hacen los migrantes. Sin embargo, lo que vimos aquí son verdaderas revueltas que se produjeron en estos espacios, actos de protesta, huelgas, donde ellos estaban pidiendo y demandando ser liberados de esas estaciones migratorias. Eso fue lo que ocurrió, finalmente el gobierno tuvo que ceder y abrieron las estaciones migratorias, se liberaron a todas las personas que estaban detenidas. Otra cosa que pasó también, muy importante, es que se autorizaron y se empezaron a entregar recursos para tomar pruebas de COVID en muchos albergues de la frontera norte para ver en qué condiciones estaban los migrantes. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que en general, a pesar de todas esas condiciones que hablamos en la primera respuesta que contestamos, lo que estamos observando es que el activismo migrante, con esa conceptualización más amplia que estoy dando yo, que no solo refiere al migrante en sí mismo, sino al migrante y todas sus alianzas, continúa, persiste. Y somos muchos, incluso los académicos, este mismo grupo de trabajo es prueba de ello, que estamos señalando, advirtiendo las cosas que están pasando, y en ese sentido también estamos contribuyendo con el activismo. Genial, muchísimas gracias, Yerko. Nos has dado un montón de insumos para seguir pensando en torno a la academia activista y transnacional, que sobre todo tiene que tener un pie en tierra muchísimo más real y constante para entrar en esa misma lucha. Ula, ¿cómo ha sido la respuesta migrante, la lucha migrante, que si hay algún país en el momento que tiene la mayor política antimigrante deliberada es Estados Unidos, y también qué está pasando en Canadá? Pero creo que aquí hay mucha necesidad de comprender cómo han seguido y siguen resistiendo, como hemos visto que está sucediendo en todas las Américas, esa diáspora, la gran diáspora de la que han hablado nuestros compañeros Alfonso, Rodrigo, Úrsula, Yerko, es la diáspora que va al norte. Cuéntanos, Ula, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera elaborar aquí 3 puntos. O sea, el primero es, como han comentado varios compañeros también, que una respuesta migrante es retomar la migración como forma de vida y como resistencia a la situación que se vive en los países en la región, como dijo Úrsula en particular. Y Alfonso, también mencionaste que quedarse en casa es solo para algunos, ¿no? Que el proyecto de movilidad sigue impulsándose. Y se ve que luego de una bajada de la migración hacia Estados Unidos, principalmente entre marzo y abril, y la primera mitad de junio también, especialmente ahora se han retomado los proyectos migratorios desde México, luego de una bajada durante estos meses de primavera. Pero también, como resultado de eso, se han incrementado las detenciones en la frontera, no solamente internos en el país, pero en la frontera, y específicamente la agencia, el US Customs and Border Patrol, reportan que las detenciones han subido de 6,000 y pico a
8,000 de abril a julio, o sea, más que el doble ahora. Entonces, una de las respuestas es que el proyecto migratorio continúa. Luego, en Estados Unidos, como muchos saben, ha habido tremenda respuesta social a las políticas represivas del Estado y del gobierno americano. Han habido muchas luchas migrantes alrededor de las condiciones en los centros de detención. Han habido huelgas de hambre. Eso se ha dado tanto en Estados Unidos como en Canadá. Han habido muchas protestas en frente de los centros de detención organizados por familiares y grupos de la comunidad pidiendo la salida de todos los detenidos, argumentando, por supuesto, que el distanciamiento social es imposible en un contexto de confinamiento y por ende se deben de salir todos los detenidos. Han habido, y claro, muchas redes de solidaridad que han impulsado diversas iniciativas y quiero destacar algunos. Yo creo que en Estados Unidos en particular han habido mucha acción legal contra los cientos de propuestas del Estado para tratar de limitar el ingreso y desmantelar el asilo. Han habido mucha acción legal para tratar de sacar a los detenidos de los centros de detención en varios sitios. Han habido demandas colectivas, por ejemplo, en algunos centros de detención cerca de donde yo vivo y trabajo en New Jersey, hubo un class action lawsuit, una demanda colectiva para liberar a todos los detenidos de un centro de ICE, y así se ha visto otros casos en California y en otros sitios. Campañas para mejorar también las condiciones mientras tanto dentro de los centros de detención, porque claro, uno de los gran problemas, como todos saben, es la cantidad de migrantes que hay en centros de detención y en situaciones de confinamiento en Estados Unidos. En el año fiscal 19 estaba alrededor de 52,000 migrantes detenidos en cualquier momento. Y eso se ha ido bajando un poco en parte porque han habido transferencias, han habido muchas deportaciones y han habido algunos, ¿cómo se dice?, releases médicos, ¿no? No son la mayoría, pero sí lo han habido. Pero también se estima que en todo este proceso de este marzo, de todas las pruebas que se han hecho en los centros de detención, han habido más de 5,355 infectados con COVID en el sistema de detenciones en Estados Unidos. Y en algunos centros, como tal vez han visto en los periódicos, también han habido cientos de casos en varios sitios, en El Paso, en Montgomery, en Houston, Texas, donde tú estás, Soledad, en Chrome, en Miami, en Eloy, en Arizona y en varios sitios. Luna, se nos acabó el tiempo. Sí, está bien, no hay problema. Bien, gracias. Bueno, las respuestas que todos ustedes han dado han sido tremendas porque vemos que ante el hipernacionalismo, el redoble de fronteras, frente a eso la movilidad ha persistido y ahí retomo las palabras de Yerko que ha dicho algo muy potente y es que la lucha migrante no es una utopía y creo que en esta segunda ronda de preguntas ustedes lo han
expuesto con toda la claridad, recogiendo el trabajo colectivo, que hay atajos, trochas, redes de solidaridad, redes de mujeres, cuidado, autocuidado, formas de movilización, recordar y retomar la lucha migrante transnacional de la población afrodescendiente, retomar la lucha de las vidas negras importan, la memoria de la resistencia colectiva de la caravana, y así sigue este ensamblaje de un montón de activistas que están en torno a la resistencia migrante, que nos está diciendo muchísimas cosas, sobre todo que no es tolerable más la forma de injusticias sociales acumuladas frente a sujetos en movimiento. En esta pregunta de cierre, queridos compañeros y compañeras, es una pregunta que nos está llevando ya a la última reflexión, que tiene que ver con esta idea de generar una academia que sea una academia activista, transnacional, comprometida, crítica y que ponga una voz de alerta. Frente a eso, les planteo qué conceptualizaciones sobre seguridad y vigilancia migratoria podemos plantear al observar estos fenómenos, por un lado, de militarización y fortalecimiento de fronteras, y por otro, esta tremenda movilidad, resistencia y lucha. ¿Cómo reconceptualizamos seguridad y vigilancia migratoria entonces? Para seguir con la lógica regional, empecemos insospechadamente por el Caribe. Dale, Rodrigo, ¿cómo respondes tú a esa última pregunta que tiene que ver con la conceptualización a partir de esta discusión tan rica que hemos tenido entre control y movilidad? Adelante. Bueno, yo creo que, bueno, como antropólogo, pero no solo, creo que al final tenemos que mirar a la experiencia de las personas. Y ahí lo que habló Jerko me pareció genial, de pensar también críticamente nuestras posiciones o posicionalidades en esta situación y de qué modo podemos llamar la atención para cosas que muchas veces pasan, que uno no ve, que no sé, que los esfuerzos del Estado o mismo de los periódicos, que esto pasa a lo largo. Así que me parece que crear formas de alianzas y dar voz, y más do que eso, dar la posibilidad que hablen a estos migrantes, y claro, no solo, me parece algo importante de un pensamiento crítico que intentamos hacer. Y me parece que si y ahí pensando más en temas conceptuales de cómo mirar a esto, bueno, en el principio, en la primera pregunta, en mi respuesta hablé un poco de esta pasaje de un régimen biopolítico, un régimen de necropolítica, y así me parece, y lo pongo como cuestión para pensarnos ahí si es posible hablar de algo así cuando miramos sobre todo la agencia del virus, bueno, el papel del virus en la producción de la muerte, la producción de cuerpos sociales, de fronteras y todo esto. Y otra cuestión que me parece central en todo esto es exactamente este falso dilema que se montó en muchas partes, y claro, no solo en Caribe, entre una división entre economía o capital y la vida o la salud. Y ahí me parece que esto en el Caribe es evidente cuando se mira, por ejemplo, el tema del turismo y cómo hubo una presión de grupos económicos específicos para la abertura de fronteras y generó un montón de discusión en diferentes contextos, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana, Haití mismo, y claro, Cuba, sobre esta tensión entre el capital y la vida. Cuando vamos a cerrar las fronteras, pero y el empleo y la gente, vamos a morir de hambre o morir de COVID, y me parece que esto pasó. Un otro tema también que creo que podemos pensar, de hecho, es el tema de la espectacularización de las deportaciones, como modos de generar miedo entre los migrantes y como forma de control de estas personas en esta situación de vulnerabilidad. Así que creo que son estos un poco, bueno, puedo hablar ahí de caso a caso, pero me parece que estas cuestiones conceptuales son más urgentes para la cuestión, para el tema. Así que agradezco.
Gracias, Rodrigo. Nos lanzas ya un par de tensiones complejas que surgen a partir de la temática, que como les recuerdo es una temática común en la región, como hemos visto a lo largo del conversatorio: control fronterizo e hipervigilancia, más la resistencia migrante, que nos está poniendo en esta tensión evidente entre capital y vida, entre producción de vida y sobre todo producción de muerte, que creo que son dos temas centralísimos para discutir en esta triada salud, seguridad y movimiento, frontera, ¿no es cierto? Alfonso, ¿qué dijeras tú? ¿Qué reflexiones te surgen ya como cierre desde una mirada más conceptual frente a lo que hemos estado discutiendo? Pienso que el tema del cierre de fronteras producto de la pandemia lo que ha hecho es exacerbar el espacio fronterizo, ¿no? Exacerbar esta relación que se da en la frontera entre Estado y sociedad, podríamos decir, ¿no? Mesadra plantea esta idea de la frontera como campo de tensión, campo de conflicto, de relaciones, ¿no? Y creo que eso se ha exacerbado y tenemos ejemplos muy, muy claros de ello, ¿no? El caso boliviano y la frontera con Chile. No solo se trataba de un tema de salud, sino como una problemática política interna es trasladada y expuesta en la frontera frente a esos migrantes, ¿no? Cuando estábamos hablando o tratando de migrantes que querían retornar, de estos migrantes circulares vinculados a las cosechas, etcétera, en Chile, trataban de regresar a Bolivia, no se les permitía entrar no solo por el tema del virus, sino se los acusaba de ser activistas políticos del anterior gobierno, del gobierno de Evo Morales, se los acusaba de masistas, de que querían entrar a generar zozobra en el país, ¿no? Entonces ahí vemos cómo este rol de la frontera, este papel de relacionamiento, de campo de tensión, de conflicto, se ha exacerbado, ¿no? Y la respuesta que se tiene frente a eso es una respuesta de orden jurídico y político, ¿no? La noción de estado de excepción, la implementación de esta noción de estado de excepción que está argumentada, está respaldada por estas miradas jurídicas y políticas, ¿no? ¿Qué deriva de eso? Derivan esquemas de mayor securitización nacional, ¿no? Vinculado a eso, ¿qué nos vamos a encontrar? Vincular a la militarización de las fronteras, a un mayor control, etcétera, es mayor vulnerabilidad de estas dinámicas migratorias, como que ya estamos viendo también, ¿no? Redes de tráfico de personas, esquemas de coyotaje, etcétera. Estos esquemas van a empezar a funcionar y no es que aparecen recién, ¿no? Obviamente que ya estaban presentes, pero van a cobrar un realce mayor en lo que significa el paso de fronteras, ¿no? Y desde la institucionalidad, esto también se ve expresado, ya se está expresando, diría yo, en una serie de protocolos sanitarios que han empezado a implementarse, pero que detrás de estos protocolos lo que nos estamos encontrando son con lo que ya mencionaba, deportaciones masivas, expulsiones, no admisiones, toda una serie de violencia de estos dispositivos fronterizos para impedir estos desplazamientos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, no es nada alentador las perspectivas en los espacios fronterizos. Gracias, Alfonso. Úrsula, ¿qué lectura conceptual das al respecto, por favor, desde tu localidad, Centroamérica y Guatemala en particular? Gracias. Bueno, yo creo que sí es muy importante tener en nuestro radar este concepto que acuñaba el compañero de estados de excepción, porque yo creo que en el caso centroamericano sí se está aplicando hacia la ciudadanía en general.
y se aplica porque la protesta social es uno de los mecanismos, una de las alternativas para la gente frente a todo lo que vive Centroamérica era migrar, pero si esa alternativa se limita, lo que va a quedar es que la ciudadanía reclame a los estados y se movilice y reclame estos derechos. En Centroamérica es muy común el reclamo al acceso a la tierra, por ejemplo, el acceso a los recursos naturales o la defensa de los territorios, en el caso especialmente de pueblos indígenas que habitan en esta región. Pero creo que también tenemos en el caso centroamericano otros conceptos que son sumamente, que se actualizan en estas condiciones. Centroamérica vivió siempre bajo los llamados, bajo el llamado concepto de seguridad nacional, que era pues estar en el epicentro, ¿no? de esta guerra este-oeste, de esta guerra fría, que lamentablemente luego los acuerdos de paz no lograron transformar las condiciones para salir de ese estado de seguridad nacional, puesto que las Fuerzas Armadas todavía controlaron buena parte de los estados, y es uno de los problemas actuales incluso en Centroamérica. Pero de esa concepción de seguridad nacional pasamos a un tercero, y es el concepto de seguridad hemisférica. Nosotros somos de la prioridad número 1 para Estados Unidos, bueno, después de los grandes conflictos de Siria, ¿verdad? Pero sí, en América Latina, yo creo que después de Venezuela está Centroamérica, en función precisamente de que somos un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Tristemente, por las condiciones del crimen organizado, el narcotráfico, pero nos incluyen ya a los migrantes como parte de ese riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, estando bajo ese concepto, por ejemplo, en los últimos años se han implementado proyectos que tienen que ver con esa seguridad hemisférica. En el gobierno del presidente Obama, pues hubo una interpretación de que eso significaba cambiar las condiciones institucionales y de justicia, y ese fue un momento positivo para Centroamérica, especialmente para Guatemala con la lucha anticorrupción y la lucha contra las mafias y la lucha contra la cooptación del Estado. Pero luego viene el presidente Donald Trump y ese concepto lo aplica más bien como un concepto de reforzar la securitización, no solo fronteriza, sino de los propios estados para que evitemos la migración desde los propios estados de origen. Entonces estamos moviéndonos en ese epicentro de esa seguridad hacia Estados Unidos, y para nosotros, la academia, y para los que luchamos por los derechos diversos de la población, pero especialmente de la población migrante, la propuesta es: trasladémonos a seguridad humana. Lo que necesitan las poblaciones es salud, educación, empleo, condiciones de un Estado democrático, de una seguridad democrática. Porque tristemente, como digo, toda esa doctrina de seguridad aplicada en Centroamérica ha sido totalmente dañina para la institucionalidad democrática del país, y que hoy son otras fuerzas, hoy no son los estados propiamente, son esas fuerzas paralelas que tienen que ver con crimen organizado, con narcotráfico, quien controla ese tipo de mecanismo de seguridad nacional, ¿verdad? Y que lamentablemente entra en alianza, por decirlo de alguna manera, con políticas como la del presidente Donald Trump. Genial, muchas gracias. Nos has develado la dimensión geopolítica de toda esta tensión que hemos venido conversando. Yerko, ¿cómo reflexionarías desde una mirada conceptual frente a cómo repensar la seguridad, el control, la vigilancia, las fronteras ahora en el contexto de la pandemia? Me gusta esta idea de Úrsula. Hay que ponerle apellido a la palabra seguridad humana, sí, porque justamente por ahí voy con mi cuestionamiento. Justamente el momento actual lo que permite es ver al desnudo, ¿no? Lo que está pasando con nuestra sociedad, ¿no? Los arreglos, la forma en que se haya construido este mal llamado contrato social o este pacto entre ciudadanos, ¿no? Lo que observamos realmente es que en lugar de vivir bajo regímenes que se caracterizan por estados que a cambio de otorgar nuestra voluntad individual y sumarla a la voluntad general,
recibimos a cambio seguridad, justamente lo que observamos hoy día es que se gobierna mediante la inseguridad, mediante el trabajo precario, mediante la expulsión, mediante la exclusión. Esto es un montón de autores que están hablando de esto. Desde ese punto de vista me parece que es posible y es necesario deconstruir el concepto de seguridad. Desde ese punto de vista también es importante reconocer que esto ha develado todo un sistema de desigualdad geográfica. Hay una especie de geografía de la desigualdad, una especie de apartheid global, que se hace más visible a partir de todos estos procesos, donde los migrantes, por supuesto, ocupan un lugar muy precario. Una de las tesis que voy a sostener es que en realidad, cuando las cuestiones políticas y sociales se entrecruzan con las razones biológicas, todo se vuelve indiscutible, incontestable, un terreno fértil para todo tipo de extremos. La historia lo comprueba, hay que volver a 1933, cuando todo el régimen nacional socialista tomó las razones biológicas para idear un proyecto europeo, un proyecto en toda Europa, ¿no? Esto es algo que estamos viendo hoy día. El alza de los ultranacionalismos y las ultraderechas no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno que esté aparte de lo que estamos hablando, ¿no? Desde ese punto de vista, las razones biológicas y las razones de seguridad justamente hoy día se confabulan en contra de los migrantes y especialmente de los extranjeros pobres, porque hay que hacer una diferencia entre migrantes a secas y migrantes como los extranjeros pobres, que son los que nosotros estamos atendiendo y estamos hablando en estos momentos. Aumenta el rechazo, aumenta la exclusión y el aislamiento. Desde este punto de vista también, la seguridad y la vigilancia se tornan obviamente naturales, se transforman o adquieren incluso una cualidad fetichista, en el sentido de que se nos impone la ilusión de seguridad, una especie de... Suponemos con seguridad para nosotros, en realidad significa para los migrantes exclusión, expulsión, sin considerar todos los tratos degradantes y abusivos por parte de las autoridades. Con seguridad, lo que nos están diciendo los gobiernos es que la ley y lo militar se entrecruzan, se complementan favorablemente o productivamente para los estados. Con ello se fortalece el Estado y una concepción cerrada, yo diría racista y clasista, de la frontera y de la ciudadanía, ¿ok? Justamente lejos de esa imagen de Fukuyama, del fin de las fronteras, de los años 90, donde el flujo, la interconexión nos iba a dar un mundo efectivamente global. Hoy día hay un cierre, hay un hipernacionalismo, que es lo que estamos observando. La seguridad se transforma entonces en una palabra mágica, capaz de ganar elecciones, reconfigurar el poder y establecer convenios de civilidad. Después de todo, ¿quién puede estar en contra de la seguridad? Todos queremos seguridad. Seguridad para nuestras familias, seguridad para nuestros barrios, seguridad para nuestras fronteras, seguridad para nuestros pueblos. Esto permite que en nombre de la seguridad se cometan todo tipo de tropelías y abusos. Y no solo eso, sino que se legitima y justifica a los ojos del habitante promedio de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, el habitante promedio, aquel que Hannah Arendt le llamó el habitante o el ser irreflexivo, ¿no? Se instala la idea de que este es un sistema necesario. Sin embargo, frente a lo que estamos, es un sistema absolutamente aterrador. Me refiero al sistema de inmigración norteamericano y los sistemas migratorios que le secundan, que le apoyan y que le son complemento. Entonces, para cerrar simplemente, creo que es necesaria la deconstrucción del concepto y me parece muy interesante recuperar la idea de Úrsula. Es decir, ponerle un apellido a esto, me parece que habría que trabajar en el concepto de seguridad humana. ¿Qué puede significar esa seguridad humana? Genial, muchísimas gracias, Yerko, por las reflexiones que han hecho y le damos paso a Ula para que nos dé su lectura y luego poder cerrar entre nosotros y abrir el espacio a las preguntas que seguro el público tendrá. Adelante, Ula, con tu conceptualización. Ahí. ¿Ya me oyen? Sí. Sí, ok, bueno. Muchas gracias por todas las ideas colocadas ahí. Yo quiero colocar solamente algunos puntos adicionales y agregar a algo que ya se ha dicho. Yo creo que en Estados Unidos definitivamente habría que regresar a un estado de derecho y salir de un estado de excepción y que tenemos que ser sumamente vigilantes de que lo temporero no se vuelve permanente, ¿no? Y todo lo que se ha deshecho durante este gobierno, habría un trabajo por delante de restaurar muchas cosas. Pero también quisiera
plantear la idea de que no debemos de caer tampoco en el excepcionalismo de Trump, porque es muy fácil hacer sonar como que todo lo malo que está pasando en Estados Unidos es dado a su gobierno y que todo fue mucho mejor en el tiempo de Obama, lo cual no fue cierto, sobre todo en el tema de las detenciones y las deportaciones. Y como muchos tal vez saben, las deportaciones en cantidad de números sí fueron más grandes, o sea, históricamente los más grandes fueron durante el gobierno de Obama. Pero no cabe duda que la gobernanza de la migración está basado en supremacía blanca, en colonialismo, en neocolonialismo, y lo debemos de pensarlo ahí, no como si fuera algo recién ocurriendo con este gobierno. Y que el hipernacionalismo sí sea un instrumento que estamos viendo en Estados Unidos y también en muchos países de la región, son mecanismos también globales de control que crean, justo lo que estaba comentando Yerko ahora, una especie de movilidades diferenciadas, ¿no? De que esto es como la nueva manera, pienso yo, de fortalecer fronteras, es de crear movilidades sumamente diferenciadas. No es una idea nueva y tal vez podemos decir que siempre he hecho así, pero se ha hecho definitivamente más obvio y más crasa la diferencia con la pandemia. También creo que hay que plantear desde un punto de vista y una conceptualización muy, eso va tal vez sonar bien básico y humanista, pero de establecer y restablecer las leyes de protección a los solicitantes de asilo y proteger el derecho al asilo, ¿no? Que para los efectos ha sido desmantelados en Estados Unidos hoy. Solamente un último punto que quería colocar ahí. Yo pienso, a mí me da mucha inspiración los movimientos, por ejemplo, por las vidas negras en Estados Unidos y las campañas de retirar los fondos a la policía. Y claro, eso es un poco la discusión de que si nos podemos reformar para salir del problema o si las reformas en muchas de estas cuestiones que estamos hablando funcionan o no funcionan, ¿no? Yo creo que de la misma manera como se puede tener discusiones sobre defund the police o retirar los fondos de las instituciones de policía en Estados Unidos, se puede hacer la misma pregunta y planteamiento, y lo han hecho movimientos sociales, etcétera, sobre retirar los fondos de ICE y de las otras agencias del gobierno federal y del Departamento de Justicia que ejecutan estas políticas migratorias de deportación, porque las políticas de deportación es el de facto política migratoria de Estados Unidos ahora mismo. Habría que quitarles presupuesto para que esto ocurra. Y finalmente, el último punto sería para toda esta discusión que hemos comentado también, que en la prensa, en la esfera pública se ve a los migrantes como vectores de contagio. Son los centros de detención y los sistemas de deportación en sí que son el vector de contagio, ¿no? Es la manera en la que se mantienen los migrantes en espacios cerrados, en cantidades de personas grandes, en condiciones sumamente no adecuadas. Esos son el problema, no obviamente los migrantes en sí como vectores. Yo creo que lo voy a dejar ahí para poder abrir a la discusión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Han hecho unas intervenciones tremendas. Creo que cada pregunta nos ha llevado a complejizar más a la otra y tenemos varias nuevas avenidas para seguir incrementando esta discusión sobre control fronterizo e hipervigilancia. Yo solo quiero retomar una reflexión final antes de abrir la discusión al público y ciertamente esto que decía Yerko, esta
perversa confabulación entre la razón biológica y la razón de seguridad nacionalista es la que hoy día se están trenzando para generar ese estado de excepción en materia migratoria que está reforzando un sistema de violencia que de manera extraordinaria produce muertes a ciertas categorías de población. Entonces, ese vínculo entre razón biológica, razón de seguridad y quizás lo que tú planteabas, Rodrigo, de producción de la muerte, debería ser una de las líneas de discusión. Y solo para cerrar, Yerko, tú planteabas al cierre y varios, retomando la propuesta de Úrsula, de cómo repensar la seguridad, que me parece una propuesta fundamental como trabajo del proyecto Inmovilidades, pues repensarlo, creo que hay que hacerlo desde la propia lucha migrante transnacional que está transformando la espacialidad de las Américas, porque tal y como ustedes han puesto a discusión, los migrantes continuamente están generando procesos de cuidado, de autocuidado y de seguridad para sí mismos en su propio proceso de movilidad, y que creo que ahí hay muchísimo que comprender. Hay una epidemiología popular de cuidado migrante continua y que hay que entenderla ahí, porque hay una producción también de vida y de seguridad hacia esa gente que está continuamente atravesando fronteras a pesar del desbordamiento del control. Con esto cierro y pensemos, y damos paso a las preguntas que tengamos del público. Lu Pérez, ¿estás por ahí? No sé si tenemos preguntas que ella ha recogido o comentarios. Lu, ¿estás por ahí? Ay, sí, aquí estoy. Ahí está la Lu. No tenemos Adelante, Lu. preguntas todavía, sino comentarios muy puntuales respecto a ciertas intervenciones. Entonces, más bien les invito al público a escribir sus preguntas en el chat para poder transmitirlas a los panelistas. Y antes, ¿puedo agradecer el equipo de Caribe ahí, nombrarlos? Porque creo que están ahí también. Hay algo que Adelante. quieren comentar o agregar a lo que presenté aquí. Bueno, Adriana Garriga López, que creo que está ahí. Anderson Joseph también. Amin Pérez, creo que, no sé si sigue ahí, pero apareció. Bueno, Amalia Pérez, Martín y Ahmed Correa Álvarez. Creo que Ahmed está ahí también. Así que si quieren hacer algún comentario y agregar algo, ahí están invitados. Y gracias por haber trabajado estas últimas semanas con los datos y todo más que presenté aquí. Pues sí, no se anima nadie todavía a hacer alguna pregunta. Ha sido una reflexión que ha dejado sin preguntas. No se animan todavía. ¿No se animan? Tengo un comentario yo. A ver, Yerko, adelante. Dentro de todas las cosas que hemos hablado, hay un tema que medio se deslizó al final con esta idea de retirar fondos de ICE, retirarle los fondos a la policía, ¿no? Y es que no hemos puesto la suficiente atención, quizás algunos medios críticos en Estados Unidos, en México, sí le han puesto la atención necesaria a la dimensión de economía política que tiene esto. Porque esto es un negocio enorme, ¿no? Según los datos que se manejan en Estados Unidos, la inversión que ha hecho el gobierno de Trump, y esto viene desde antes, por supuesto, no es solo de él, pero se ha exacerbado y se ha multiplicado a un nivel impresionante, al punto que, por ejemplo, el centro que está en Georgia, donde se preparan los CBP para transformarse en lo que van a hacer, en realidad están sobrepasados en su capacidad. Hay cantidad de gente que se está preparando, que se está capacitando, se han abierto nuevas cárceles, centros de detención, ICE tiene centros de detención por todos los lugares, la mayoría de los cuales, hasta donde yo entiendo, creo que son 2 en Estados Unidos, que son públicos, entre comillas, y todo el resto, los 260 creo que hay, son privados, son de iniciativa privada, son concesiones. Entonces todo esto implica una cantidad de recursos, se necesitan recursos para vigilar, para tecnología, para alimentarlos, para detenerlos, para que duerman, para que estén detenidos ahí. Y no estoy hablando de la dimensión perversa de torturas de baja intensidad que se aplican ahí, porque lo que cuentan los migrantes mexicanos y los centroamericanos que son devueltos desde Estados Unidos es que pasan una temporada en estas hieleras, así se les llama, que son centros de detención,
de ICE que están a baja temperatura, con una luz muy poderosa, que hace que la gente pierda el sentido, la orientación. Son verdaderos sistemas de tortura de baja intensidad que además son muy lucrativos. Entonces, para agregarle más condimento al grado de perversidad de lo que estamos hablando, ¿no? Es un sistema aterrador y perverso por donde se mire. Tenemos ya 3 preguntas. Entonces voy a leer las 3 preguntas, si les parece, y damos una ronda entera para los panelistas, porque ya vamos a llegar a la hora, es decir, a las 6. La primera dice así: ¿los panelistas creen que un cambio en la presidencia de los Estados Unidos puede representar un cambio en sus políticas? Primera pregunta. La segunda pregunta nos dice que preocupa mucho la situación de la población venezolana. Esta pregunta la hacen desde el equipo, desde el Nodo de Chile. Si se puede ahondar un poco más en las condiciones de la migración en reversa y en las medidas de control en el ingreso a Venezuela. Tercera pregunta, los panelistas, por favor, pueden comentar si la situación actual puede generar un retorno a lo rural, a los países de origen, teniendo en cuenta que una parte importante de los migrantes ya son de origen rural, es decir, un retorno a la comunidad de origen. Tenemos ahí esas, a ver si se animan algo más, y si no, con eso vamos cerrando. Entonces, ¿qué les parece si vamos de norte a sur otra vez? Ula, querida, adelante, por favor, con una reflexión en torno a estas 3 preguntas que ha hecho el público. Creo que... ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, sobre la primera pregunta, si un cambio de gobierno en Estados Unidos puede hacer un cambio de sus políticas. Lamentablemente, yo creo que tengo que ponerme el rol un poco pesimista aquí. Yo creo que muchos de las políticas, como trataba de decir antes, con el llamado de no caer en un excepcionalismo de Trump, muchos de las políticas emigratorias de Estados Unidos, sobre todo la industria de la deportación, al que se referiría Yerko ahora también, es de un carácter político, económico y estructural que no va a cambiar de un gobierno de turno a otro. Entonces hay muchas cosas que no derriban del gobierno de Trump, que sí lo hemos visto desde la década de los 90, donde la política de control ha sido paulatinamente más represiva. Así que eso sería mi respuesta general para esa pregunta. Sí, van a haber restauraciones de tal vez un sentido de una decencia humana mínima, ¿no? Que no tiene el gobierno de Trump, que sencillamente ellos también se venden de no tener eso. Así que por ahí puede haber restauraciones de algunas cosas, incluso un respeto por la política internacional y por los convenios internacionales de los cuales Estados Unidos son co-signer también. Así que eso sería mi respuesta. No tengo mucho que comentar sobre la situación específica de Venezuela, así que lo voy a dejar ahí para otros compañeros. Gracias, Ula. Yerko. Sí, bueno, obviamente coincido con Ula, no va a haber un cambio absoluto con un cambio de presidencia. Sin embargo, en este mundo nada halagüeño, un cambio de presidente sí sería, por lo menos en términos de grado de intensidad, algo mejor. Y lo voy a decir específicamente en términos de algo que ha ocurrido durante el tiempo de Donald Trump. La cantidad de órdenes ejecutivas, que es la figura legal que utiliza él para inventar cada vez diferentes mecanismos para excluir, limitar, frenar la migración, es una potestad que tiene el presidente que probablemente en otro contexto y con la presión internacional que sigue existiendo pudiera bajar
el nivel de intensidad, digamos, de las deportaciones, de los encierros, de la separación de familias, de niños, aunque la separación de niños la comenzó Obama, por favor. Es importante señalar que no hay nadie que quede libre de pecado, digamos, de los presidentes de Estados Unidos, pero sin embargo, pienso que en términos de intensidad, deseamos que por favor Donald Trump pierda absolutamente y rotundamente las elecciones. Eso sería. Respecto al retorno a lo rural, puede ocurrir. Me imagino que quien hacía la pregunta no es alguien de México, porque volver a lo rural, o sea, lo que quiero decir es que México está devastado. México tiene una cantidad de regiones en verdaderas situaciones de conflicto, de guerra. Hay guerras en todas partes en términos de carteles. Hoy día está habiendo una reestructuración completa en el orden del gobierno mexicano y probablemente esto va a tener efectos a nivel de los territorios y de los pactos, de esa pax mafiosa que se estableció durante legales coexistían con el crimen organizado. Por eso aquí en México, yo siempre digo, crimen organizado es un eufemismo, digamos, una palabra que no tiene contenido, dónde empieza y dónde termina el crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, volver a lo rural, cuando lo rural está pauperizado, saqueado, el trabajo de las mineras, la explotación turística, es decir, creo que todo empuja a que la gente salga del campo y la perspectiva de volver es volver a territorios que están manchados de violencia. Entonces yo creo que en general no aplica tanto para el caso de México, me atrevería a decir, para Centroamérica, ahí nos dirá Úrsula qué piensa. El caso de Venezuela no tengo datos sobre cómo es el retorno y tal, pero sí, brevemente lo que puedo decir es que en México durante un tiempo el refugio sí se le daba mucho más, el porcentaje era muy alto de refugio que daba México a los venezolanos durante los gobiernos anteriores, más o menos el 90 y tanto por ciento, según lo que recuerdo de memoria, el 95% de la calidad de refugio que se entregaba era a personas que venían de Venezuela. Eso creo que está cambiando en este momento y eso ha provocado que muchos estén volviendo, pero no tengo el dato exacto ni cómo funciona esta parte. Gracias, Yerko. Úrsula, adelante. Gracias. Sí, primero yo sí quisiera decir que otra diferencia en cambio de gobierno es el clima que se genera dentro de Estados Unidos contra los inmigrantes. Y eso es muy importante, porque recuérdense que los estados, ¿cómo le llaman estos estados que generan cierta libertad y cierto acceso a servicios? Estado santuario en Estados Unidos era muy importante para que los migrantes se sintieran más seguros dentro de Estados Unidos. Hoy eso no está sucediendo. Y también las detenciones en frontera yo creo que sí aumentaron en el 2019 fuertemente. Y algo sumamente importante para Centroamérica es la política con respecto a los países, ¿verdad? Yo creo que había un cierto entendimiento de la figura un poco dentro de la estructura de Estados Unidos, de que había que cambiar las condiciones al interno de los estados centroamericanos y no tanto en frontera, mientras que al presidente Donald Trump esto no le importa, ¿verdad? No, yo creo que ni sabe dónde está totalmente los países centroamericanos. Entonces yo creo que sí hay diferencias que no son radicales, pero que sí pueden dar una cierta flexibilidad en cuanto a los requerimientos de la población migrante y las condiciones internas en Centroamérica. Y en el caso de lo que decía Bob Meister, que con él mantenemos un diálogo, está en Nicaragua, yo creo que Guatemala es una excepción, aunque yo no veo ya lo rural como tan marcado radicalmente con respecto al urbano, y precisamente es la inversión migrante la que ha modificado mucho las condiciones de los territorios. Hoy las localidades, digamos que antes eran cabeceras municipales, que eran totalmente rurales. Hoy cuando uno va a esas cabeceras municipales ya no ve esa ruralidad totalmente. O sea, los migrantes han logrado crear toda una infraestructura y un acceso a ciertos servicios que permite, digamos, que esa ruralidad ya no sea tan radical como lo era en los años 70, 80. Hablo de Guatemala y su vínculo al territorio es sumamente especial, especialmente por lo de los pueblos indígenas, ¿verdad? Algo similar puede suceder en Honduras, también porque las ciudades no generan condiciones habitables. Ahí es donde se está generando la mayor violencia y eso las comunidades lo saben y lo valoran en términos, digamos, de sus
territorios de origen. Entonces, en la medida en que la población migrante y sus comunidades sientan más seguridad en sus comunidades, yo sí creo que puede darse un retorno. Y yo hago como una de las hipótesis de por qué han aumentado las remesas, es precisamente por ese punto, porque hay una cierta incertidumbre de la población y sobre todo la que ya es mayor, ¿verdad? De 50 años para arriba, de querer permanecer en Estados Unidos o volver a su territorio y poder tener niveles de tranquilidad, de relación comunitaria y relación familiar, que para el caso de las poblaciones indígenas esto es sumamente importante. Gracias. Gracias, Úrsula. Ya se nos abren más líneas de investigación. Le pasamos la palabra a Alfonso. Adelante, Alfonso. Gracias. Bueno, sobre la presidencia de Estados Unidos, creo que ya hayan habido las opiniones más conocidoras. Sobre el tema de Venezuela, sin duda es muy preocupante en Sudamérica el tema venezolano, ¿no? Países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador, que han recibido contingentes significativos de población venezolana, y la situación por la cual están atravesando ahora es muy preocupante, ¿no? Se ha empezado a dar, se está dando ya esta denominada migración en reversa, sobre todo Ecuador, Perú, también Colombia, donde en muchísimos casos a pie se está retornando, se están atravesando países para volver al país y a la comunidad, ¿no? Y aquí quiero relacionar con el tema del retorno de lo rural y la comunidad. En países como también Perú, Bolivia, Ecuador, donde sí hay procesos muy intensos e íntimamente ligados de la migración interna, campo-ciudad, y luego a la migración internacional, creo que este es un factor muy importante, ¿no? El rol que ha jugado la comunidad en esta pandemia, sobre todo para la migración interna, pero también para la internacional, en menor medida, creo yo, ha sido fundamental, ¿no? Se vuelve a evidenciar este rol de reproductor social que juega la comunidad, de contención, ¿no? Pero, ojo, aquí coincido también con Úrsula de que la ruralidad, la comunidad rural, no está separada de los espacios urbanos. Hay una relación muy íntima, muy fluida entre espacio rural y espacios urbanos, ¿no? Que sí, para atenuar la crisis ha habido un reflujo hacia estos espacios sin duda y muy fuerte. En muchos casos incluso creo que se están invirtiendo capitales para generar mejor estos reflujos y también estos retornos, pero creo que hay que subrayar que el retorno no hay que pensarlo como el momento final de trayectorias. De acuerdo. ¿No? El retorno creo que es un momento más de estas trayectorias, ¿no? En muchos casos se retorna para luego dar un otro salto, ya sea a otro lugar, hacer relaciones, en fin, hay una relación muy fluida en estos aspectos, en estos campos, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Alfonso. Rodrigo, adelante. Dale, gracias, Soledad. Bueno, no creo que tenga mucho que agregar a lo que han dicho. Creo que estoy de acuerdo que la elección de Trump creo que puede cambiar algunas cosas, pero al mismo tiempo, si pensamos en la historia de las políticas migratorias en los Estados Unidos, y los migrantes lo saben, que no hubo muchos cambios, mismo si hubo casos más dramáticos o más evidentes, claro. Y sobre la cuestión de lo rural, estoy súper de acuerdo con lo que habló Úrsula, de que tenemos que mirar las cosas un poco más conectadas, de hecho, y que lo rural y lo urbano muchas veces no son tan distintos así, y claro, y los espacios transnacionales también. Y de hecho que creo que
El punto es mirar caso a caso o conexiones transnacionales, translocales o regionales para generar más datos empíricos sobre esto, que creo que está un poco de lado por toda cuestión de deportaciones y migraciones internacionales. Bien, antes de cerrar, en un minuto quisiera pedirles a los panelistas responder una pregunta muy importante que ha surgido ahora y que creo que con eso redondeamos y dejamos abierto el camino para el siguiente conversatorio. Y esta pregunta nos dice esto: ¿qué entienden por academia comprometida? En la práctica podrían enunciar alguna si tomamos en consideración que la academia es una posición privilegiada. ¿Qué relaciones de poder pueden reconocer dentro de sus proyectos en esa tensión entre academia y, entre comillas, sujeto migrante? Creo que en un minuto o dos, sí, podemos cerrar con esta pregunta importante que nos lleva a una reflexión más honda sobre el trabajo que estamos desarrollando. Y Rodrigo, comencemos contigo, ya que quedó en el Caribe la pelota. Adelante. Yo creo que hay un montón de cosas en esta pregunta, súper interesante y que nos hace pensar, porque de hecho hablamos un poco de estos puntos aquí, de estas cuestiones que son, creo que, centrales para nuestro trabajo. Pero creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos y cuidadosas para pensar qué es el privilegio de la academia. Porque si uno piensa, bueno, yo estoy en Brasil y desde el principio del gobierno Bolsonaro, las universidades fueron consideradas, y los profesores y investigadores, los enemigos de la nación. Y así que y muchos de nosotros que tienen que salir del país y se someter a trabajos que son también súper degradantes. Y toda la dimensión de la salud, de formas de enfermedades que se generan dentro de las universidades, así que toda la atención y todo esto. Así que me parece que hay aquí algo que pensar mismo, que es el privilegio y qué son las formas de creación de alianzas entre nosotros mientras trabajamos con esos sujetos vulnerabilizados. Así es. Gracias, Rodrigo. Le paso la palabra a Úrsula porque Alfonso tuvo un problema de conexión y no escuchó la pregunta. Le acabo ahora de pasar. Adelante, Úrsula, por favor. Ay, perdón. Ahora sí. Bueno, sí, lo que decía el colega de Brasil es muy cierto. O sea, Centroamérica también vivió esa etapa de una academia perseguida, ¿verdad? Precisamente por su compromiso. Y hoy la academia crítica está siendo debilitada en cuanto a quitarle presupuestos, en cuanto a poner otro tipo de corrientes dentro de las universidades. O sea, somos siempre un foco de conflicto contra el poder, siempre y cuando seamos esa academia crítica. Pero ciertamente tenemos un desafío en cuanto a la horizontalidad con los sujetos que están padeciendo las diferentes problemáticas en todo el ciclo migratorio. Y ahí, pues yo creo que hay ya, pues muchos utilizamos métodos como la investigación, acción participativa, como yo trabajo particularmente el tema del sujeto migrante porque me interesa mucho la concepción que tienen los propios migrantes de su propia experiencia. Desde que salen hasta que llegan a un contexto tan diferente como es Estados Unidos y cómo logran transformar toda esa subjetividad, toda esa conciencia, digamos, sobre su propia experiencia, ¿verdad? Y cómo también ellos y ellas tienen sobre todo la posibilidad de generar acciones de transformación hacia esa propia realidad. Entonces yo creo que sí hay un compromiso de la academia, especialmente en darle un espacio en nuestras instituciones que siga siendo crítico, que siga siendo propositivo para las transformaciones sociales más macro y también micro, ¿verdad? Y esa horizontalidad con los sujetos y ese diálogo en el conocimiento que se genera. Y su acción, ¿verdad? La prioridad a su acción. Gracias. Regreso a Alfonso. Adelante, Alfonso.
Sí, creo que es importante poner esto de relieve, ¿no? Particularmente, yo creo en la investigación militante, ¿no? Es decir, en esa investigación que construye en términos de horizontalidad un conocimiento que resulte útil, ¿no? Que resulte útil. Y esto se lo logra en la relación con los sujetos con los cuales estamos interactuando, ¿no? Creo que, no sé, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no solo somos académicos, sino también somos militantes de aquello en lo cual nos investigamos y nos inmiscuimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y más aún cuando yo trabajo también esta idea de la construcción del sujeto político transnacional, ¿no? Entonces, en esta capacidad que tienen los sujetos migrantes, hombres y mujeres, de generar una agencia propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo firmemente en la investigación militante. Genial. Ula, por favor, adelante. Bueno, en cuanto a la academia comprometida, yo creo que, claro, muchos de nosotros que trabajamos dentro de instituciones tenemos la responsabilidad tanto de enseñanza como de investigación, entonces eso conlleva una responsabilidad también con los estudiantes, cómo enseñamos, de qué manera enseñamos, qué tipo de lectura damos, un poco la mirada crítica, cómo cultivamos la mirada crítica que Úrsula estaba señalando. Entonces, eso por un lado, yo creo que es súper importante y es algo que tenemos que poner un enfoque a diario, y luego también en una academia comprometida es una academia comprometida a temas de investigación que tiene relevancia política y con alguna agenda de tratar de entender y disminuir las injusticias. Y yo creo que en Estados Unidos definitivamente tenemos muchísimo que aprender de todas las tradiciones de intervenciones públicas que se dan mucho más típicamente en Latinoamérica, donde sí hay un espacio para la intervención académica en el debate público de una manera que no hay en Estados Unidos para nada, o bien mínimo comparado con Latinoamérica. Entonces, yo creo que en Estados Unidos se da más un poco lo que dice George Lipsitz, el sentirse bien al sentirse mal, ¿no? Y eso no resuelve nada y tampoco no ayuda a nadie. Entonces debemos de tratar de alejarnos de esa posición hacia un vertiente más crítica, y yo diría tal vez más latinoamericana, para el beneficio de la academia norteamericana también. Muchas gracias. Gracias, Ula. Y cerramos con Yerko. Adelante, Yerko, tu respuesta. Es una pregunta súper interesante. Yo creo que la academia comprometida o colaborativa o militante es una construcción, es un proceso, también es un deseo. Nosotros mismos somos ejemplo de gente inquieta que está buscando esto, ¿no? No, como dice nuestros colegas, no estamos nada más tratando de investigar, estamos tratando de incidir, de participar, de ser actores también de estos procesos, ¿no? Entonces yo diría, es un proceso y estamos tratando de construirlo. Yo diría que es una urgencia también, es una urgencia porque no se puede hacer investigación con personas migrantes, no se puede hacer investigación en albergues, no se puede hacer investigación en centro de detención sin colaborar. Sin lavar trastes, sin acompañar, sin ayudar a traducir, sin ayudar a hacer papeles, sin ayudar a llenar entrevistas. Es decir, hay una urgencia por participar. La investigación simplemente contemplativa o de buró no sirve en este caso, ¿no? Una cosa que yo he aprendido es que esa academia comprometida no solo se da, como acaba de decir Ula, no solo se da de nosotros con nuestros sujetos, nuestros colaboradores o las personas con quienes estamos, sino también con nuestros alumnos, con nuestros demás colegas, con todos los grupos con los cuales
cuales interaccionamos, con la sociedad civil, con los que nos conocen como profesores, como académicos, en los cuales nosotros tenemos un efecto y una voz autorizada que nos debería permitir poder instalar discusiones con un nivel de reflexión quizás que pueden ayudar a posicionar incluso debates y luchas de otra forma, ¿no? Y me quedo con la idea de que una manera quizás de tomar en serio el asunto del compromiso es escuchar. Es poner esa voz, es poner esos testimonios, es darle un valor al testimonio de las personas, darle un lugar en las narrativas, en la historia, no nada más como las víctimas, no nada más como la gente que está avasallada por un capitalismo extremo, sino son personas con estrategias, con luchas, con ideales, con deseos, y en esas lógicas sentimentales incluso yo me instalo, ¿no? Es apoyar, fortalecer. Además tenemos un piso en común, la defensa de los migrantes, intentar pensar en un mundo sin fronteras, intentar pensar en un mundo de flujo libre. Yo creo que por ahí va, y creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en esa tesitura, y en ese sentido es como entiendo yo el compromiso. Genial, muchísimas gracias por este primer conversatorio. Ha sido un aprendizaje enorme el que hemos tenido hoy. Les recuerdo que el debate que surge es un debate colectivo, y yo me sumo a decir que una academia comprometida es una academia necesariamente colectiva, que si no es capaz de generar junturas, no es capaz de pensar la realidad, que si es que es individualista, es totalmente neoliberalizada y por lo tanto no va a aportar en un proceso crítico. Así que sumarnos en voces, en escrituras conjuntas, en miradas conjuntas, es lo más potente, y en esa tarea andamos. Les agradezco muchísimo a los casi 70 participantes que estuvieron acompañándonos. En un momento pico tuvimos hasta 80 y luego fueron saliendo, pero les agradezco muchísimo. Fue nuestro primer conversatorio. Les agradezco a los 5 y a las 5 panelistas, y solo les quiero recordar que prontito sale al aire en la página de Inmovilidades la actualización de nuestras fichas, que bimensualmente estamos en esta tarea como hormigas recolectando información, y creo que ahí ya vamos viendo los cambios que se están dando a lo largo de 5 meses de cómo esta tensión entre control y movilidad está transformando el tema migratorio en las Américas. En septiembre, a finales de septiembre, el 30 de septiembre posiblemente, vendrá el segundo conversatorio, que asimismo estará a cargo de alguno de los o las compañeras de nuestro equipo grande, que es un equipo transnacional, como les hemos dicho. Métanse a la página. Y por último, decirles que en septiembre también lanzamos al aire el mapeo polifónico, que ha sido un proceso de recoger voces que nos han dado migrantes y solicitantes de refugio de distintas partes de las Américas, y hemos construido este mapa con sus voces, donde nos están contando cómo ha sido para ellos atravesar las distintas crisis, pero también sostenerse en la movilidad. Así que les agradecemos mucho. Este conversatorio ahorita va a dejar de ser grabado, y con esto nos despedimos. Gracias. 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 Gracias a ustedes, saludos.